muy grandes, muy gruesos, de musculatura poderosa porque las inserciones de sus músculos son muy aparentes y de una estatura no muy grande, estaba entre 1,60 a 1,65. Pero se trata de un hombre físicamente poderoso. Doctor, el hecho de que su cráneo haya sido más grande, que haya contenido más masa cerebral, ¿no quiere decir que tenía que ser más inteligente? No, no lo hizo más inteligente ¿No? que el que le siguió. Ah, Lo hizo más inteligente que todos los anteriores, eso sí, porque sus manifestaciones nos informan de eso. Pero, vamos, la calidad de su cerebro quizás no era lo suficientemente alta, ¿verdad? A pesar de su a tamaño, pesar de su tamaño. como para destacar en la forma en que destacó el siguiente eslabón. Lo que se encuentra de ellos es restos de lugares a donde vivió o se asentaba provisionalmente, construía chozas seguramente de piel de los animales que cazaba, enterraba a sus muertos, eso sí, preparaba muy finamente lo Sus que era entierros. la sepultura, ¿verdad? Porque lo hacían con mucho cuidado en el sentido de que lo adornaban al cadáver con objetos labrados bellamente, con reliquias o trofeos que ellos consideraban de los animales que cazaban, y flores del campo que se conservan y además con sus ropas, algunos de ellos, y encorvados sobre su cuerpo, con la cabeza casi en las rodillas y enredados en correas. Era la Eso forma, es. y de perfil, de costado, era la forma en que los sepultaban. Ya tenían una cultura. Y dominaban un color en su pintura, había ya pintura, el ocre y el rojo, Eso fundamentalmente. Había entonces adornos, los utensilios que utilizaba y todo esto, ¿no? Entonces, con eso está probado que sepultaban cuidadosamente a sus muertos. El hombre de Neandertal. Así es. Doctor, sabemos que después del hombre de Neandertal viene el Homo sapiens sapiens, o hombre de Cro-Magnon, según nos ha comentado, de acuerdo a la antigüedad de los restos, no de los descubrimientos. ¿Cómo se da esta transición entre uno y otro? Para llegar a esto quisiera mencionarle antes que los instrumentos que labró el hombre de Neandertal, más de 60 variedades de instrumentos de piedra. Sí. Y desde luego hay reliquias, hay indicios de que labraba el marfil, el cuerno, los huesos y seguramente la madera de aquel entonces, pero de eso no hay resto. Entonces, sus instrumentos ya eran mejor labrados, mucho más finos y más variados. Okay. Ahora, la pregunta era, ¿cómo se hizo esa transición? La idea predominante, la hipótesis predominante en este momento es que el hombre de Cro-Magnon, que vino de otro lugar, no de Europa. ¿No desciende del No. Neandertal? Bueno, la primera hipótesis es que el hombre de Neandertal se convierte en hombre de Cro-Magnon, pero eso no es aceptable, porque aunque hay restos que ofrecen características entre hombre de Cro-Magnon y de Neandertal, lo mismo que sus instrumentos ya se van pareciendo a los de Cro-Magnon, no tiene muchos No hay la partidarios certeza. esta hipótesis evolutiva, sino más bien que hubo dos situaciones. Primero, fue absorbido, cruzándose quizás algunas especies o algunos grupos, con el hombre de Cro-Magnon, ya muy evolucionado, como lo veremos enseguida, y fue absorbiéndolo poco a poco, o bien predomina más bien la idea de que fue eliminado porque el que llegó venía mejor preparado. Le pasó un poco a lo que ocurrió pues con la conquista de México, ¿verdad? Que pues casi nos
arruinan las civilizaciones precortesianas. Pero en fin, la idea entonces que predomina en este momento es que el hombre de Neandertal fue liquidado, fue exterminado. Y aparece como otra rama el hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon no desciende seguramente del hombre de Neandertal, pero tampoco se sabe bien a bien de dónde vino. Hay quien estima que se originó en la costa occidental de Arabia. Eso es. En un lugar hipotético que le llaman Jardín del Edén. Ajá. Y que luego se situó en Oriente Medio por algunos milenios quizás, y finalmente con otro grupo racial probablemente que viene de parte de la costa de la India, se aparecieron, en cuanto ya había un tiempo más benigno, se aparecieron en Medio Oriente, en África del Norte y en Europa. Pero llegó muy evolucionado, ya, con una cultura, con un conocimiento de muchas cosas mucho más avanzado. ¿Ya era más parecido al hombre actual, doctor, el hombre de Cro-Magnon? Bien, si entramos ya en esta etapa tendré que decir que sí. Se parecía casi más. Idéntico, pero en fin. Tenemos que decir entonces, cuando se aparece el hombre de Cro-Magnon, hace 35.000 años. 35.000 años. A ver su presencia ya en algunos lugares. Pero el hombre de Cro-Magnon, que fue encontrado sus primeros restos en el año de 1868, en un lugarcito, en un cobertizo o en un refugio de piedra, cuyo nombre es o fue Cro-Magnon, en el suroeste de Francia, en un lugar que se construía quizá la primera vía del ferrocarril o alguna de las primeras líneas del ferrocarril en Francia. Ahí se encontraron varios esqueletos completos. Lo primero que se notó es que tiene una estatura enorme. Ah, sí. 1,80, 1,90 de estatura, casi todos. Se encontraron varios. No, pues mucho más alto que el de Neandertal. Y más alto que el promedio actual en muchos lugares del mundo. Sí. Y lo que rápidamente llama la atención es su cráneo y su cara. Ahí sí, un cráneo redondeado, alto, con una frente muy bien formada, nariz amplia un poquito, aunque mucho más estrecha que el de Neandertal, quizás una nariz pronunciada, muy desarrollado el mentón y no había protrusión del maxilar superior ni del maxilar inferior. Ni de la parte frontal de las cejas. Sí, no, los arcos superciliares desaparecieron ya. Ah, ok. Que venía siendo un rasgo un tanto primitivo. Más primitivo. Viene desde Homo habilis, desde Homo erectus, todos ellos, ¿no? Eso desapareció. Y entonces la frente con el mentón forma un plano, una línea o un plano recto. Ya no hay esa pronunciada salida de los maxilares. Ya era más como somos ahora. Ahora, su capacidad craneana no iba más allá de los 1.350 a 1.450 centímetros cúbicos. O sea, bastante menor en tamaño que el de Neandertal. Pero con un desarrollo mucho mayor de los lóbulos frontal y occipital, donde radica el lenguaje, la inteligencia y demás. Mayor calidad en el cerebro. Así es, no seguramente. En tamaño. Ahora, todo lo demás, las extremidades, las manos, los pies, exactamente igual a como somos ahora. Ahora bien, esa muestra, ese grupo de restos óseos que se encontraron allí, pues son los más altos que se han encontrado. Porque en otros lugares de Francia incluso y de luego en otros países el hombre de Cro-Magnon era más bien un poco más bajo, no iba más allá en promedio del 1,70, 1,75, ¿no? De cualquier manera su estatura más elevada que la anterior, que todos los anteriores. Ahora, su cultura lítica,
su industria lítica, como se acostumbra a llamar también, ahí sí, no solo muy variada, sino bellísima. Pero hermoso, los collares, los aretes, brazaletes y demás. ¿Qué tipo de cultura era, doctor? ¿Qué muestran estos hallazgos? ¿Cómo se comportaban ellos? ¿Qué Bueno, se tipo de entiende que civilización? tenía una organización social muy avanzada, religión, porque se encuentra en algunos lugares donde había templos, a donde se reunían en esa época. Pero lo más significativo del hombre de Cro-Magnon seguramente es su expresión artística en el sentido de la pintura rupestre, ¿no? Los ejemplos más notables se encuentran en las cuevas de Altamira en España y en las galerías también de piedra, cuevas en un lugar llamado Lascaux en Francia, en el suroeste. Esto es una de las cosas que todavía nos llaman la atención cuando lo vemos. Así es. Primero, obviamente no había luz eléctrica, ni había tantos avances de iluminación. Y estas pinturas están hechas en cuevas totalmente pues, oscuras, ¿no? Oscuras. Entonces tuvieron que iluminarse con teas especiales. Claro. Y hacer esas pinturas en las que predominó, desde luego, los animales de caza de aquel tiempo. Eran los caballos silvestres, los toros silvestres, el bisonte, algunas fieras, en fin. Su forma de vida y demás, cotidiana. Sí, exactamente. Pero no solamente es la pintura, que al contemplarla uno tiene la sensación de que se vivió un momento culminante del espíritu humano. Claro. Porque es una expresión hasta, se ha dado en llamar la Sixtina de la prehistoria. Las cuevas de Lascaux, sobre todo, que es todavía más abundante que las de Altamira. Bueno, es las armas, ¿verdad? Solamente piedra utilizaban. Piedra. Sí, vamos, también el hueso y el marfil. Y el marfil. Allí sí hay muestras de todo esto. Claro. Pero básicamente, pues lo que predomina es eso. Pero también una de las cosas más admirables es las estatuillas, porque son pequeñas, que hacían sobre todo de mujeres. Eso es. Y de mujeres muy sensuales, por lo visto, ¿verdad? Entonces, por eso algunos científicos califican esta etapa de la evolución humana como un renacimiento o el primer renacimiento de la humanidad. Porque en arte, en exquisitez de lo que se expresó allí, es comparable con la época clásica griega, ¿no? Para algunos... Sí, para la humanidad fue un avance enorme. Extraordinario. De manera que este ser que proviene de un lugar desconocido, nos conformamos con llamar el jardín del Edén, que viene, donde viene, pues no está bien determinado esa situación. Pero no es originario de Europa. Esto viene probablemente de donde he mencionado, de la costa occidental, cercana a la India, y de la costa occidental de la península arábica. Doctor, estas culturas líticas